Bueno, hoy día toca ver tabla periódica y vamos a ver como un poco del contexto, como de qué es, para qué se usa y cómo se creó, cómo es el ordenamiento en la tabla, los tipos de elementos que hay, la naturaleza de los elementos y al final vamos a hacer ejercicios. Bueno, la tabla periódica se usa para ordenar los elementos. El comportamiento de los átomos está determinado por su configuración electrónica. ¿Vieron configuración electrónica la clase pasada, no? Sí. ¿Sí? Ya, bacán. Entonces, no, como que deberían cachar un poco más de eso, no debe sonar tan chino. Pero bueno, está determinado por la configuración electrónica, y la distribución de los electrones más externos va a determinar la reactividad y naturaleza química del átomo. Al final está un poco definido ¿cómo se llaman? Por los electrones más externos, se me fue la palabra. Los elementos que tengan distribución electrónica similar van a tener comportamiento similar. Entonces, por ejemplo, si tienen algo que termina en orbital P, como P4, da lo mismo como en qué nivel, van a tener características más o menos similares. O si tienen algo que termina en 2P4 y algo que termina en 2P5, también van a ser parecidos. No iguales, pero parecidos. Y las propiedades del átomo se van a repetir periódicamente si los elementos químicos se ordenan según su número atómico creciente. Y bueno, acá está el ejemplo de la tabla periódica, que me imagino que ya la conocen, que están ordenadas por número atómico. Este numerito que sale acá en la esquina, 1, acá me tapa el chat, pero 2, 3, 4, 5, es el número atómico, no sale el número de protones. La tabla periódica fue creada por Dmitri Mendeleev, creo que se dice, no sé cómo se dice, por la necesidad de clasificar los elementos conocidos de acuerdo a similitudes en sus propiedades físicas y químicas. Este señor de acá, y acá tengo un meme que había encontrado cuando hice esta clase, y es un poco como para decirles que al final la idea no es aprenderse de memoria la tabla periódica, porque estaría mucho tiempo tratando de aprenderse la tabla periódica, sino que es entenderla como para poder usarla como una herramienta que les sea útil para entender mejor los elementos y sus propiedades. Bueno, ahora yéndonos un poco como al ordenamiento de la tabla periódica, la tabla se compone de grupos y periodos, que al final los grupos corresponden a las columnas y los periodos a las filas. Los grupos son 18, y los elementos de un mismo grupo poseen propiedades químicas similares por tener el mismo número de electrones al último nivel, o el mismo número de electrones de valencia. Este sería el caso, por ejemplo, de un átomo que los electrones de valencia, esta era la palabra que estaba buscando antes y se me había olvidado. Los electrones de valencia que termina, no sé, en el 2s2 va a ser muy parecido al que termina en el 3s2, al 4s2 y así. A eso se refiere. Y los periodos, que son las filas, son 7, y los elementos de un mismo periodo van a poseer igual cantidad de niveles de energía. Y entre mayor sea el periodo, mayor energía tendrán los elementos del periodo. Que esto es como por lo mismo de la configuración electrónica. No sé si se acuerdan que había un principio que decía que los electrones se van ordenando de menor energía a mayor energía. Es como esto mismo, que las filas, como las primeras filas o los primeros niveles son los de menor energía, y mientras van aumentando los periodos, mayor va siendo la energía. Al final es como un poco el equivalente a los niveles. Entonces acá está como más gráfico de que los grupos son las columnas, así, y los periodos son 7 y son las filas. ¿Dudas hasta acá? ¿O todo bien? Todo bien. Gracias. Muchas gracias por la confirmación. Bueno, entonces seguimos por los tipos de elementos. Ya vimos el ordenamiento, pero además de ordenarse en grupos y periodos, hay un ordenamiento por tipos de elementos, que están los representativos y los de transición. Los representativos son las columnas, bueno, todas estas que dicen acá, la 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17.
o todos los que están acompañados por la letra A. No sé si se han fijado que en la tabla periódica sale arribito como grupo 1A, grupo 2A, 3A y así. Esos son los representativos, y son los elementos que el último electrón, o el electrón de valencia, están los orbitales S u orbitales P. So, al final, si terminan S o en P, va a ser representativo. Y los elementos de transición son las columnas desde la 3 hasta la 12, o pueden ser todos los que están acompañados por la letra B, el grupo 3B, 4B, 5B, así. Y se clasifican en transición y transición interna. Los de transición son los que tienen los últimos electrones en los orbitales D, y los de transición interna son los que tienen los últimos electrones en los orbitales F, que también se llaman lantánidos y actínidos, que son lo que vemos acá. Entonces estos que están celestitos serían los grupos, si se fijan, que están acompañados de A, el 1A, 2A, 3A, y así. Y acá tengo como anotado al final cuál es como el orbital del electrón de valencia. Entonces los que están en el 1A, su electrón de valencia está en el orbital S1, los que están en el grupo 2A, en el S2, y así. Los que salen acá en morado, que son como los que están en medio, son los elementos de transición, en que el electrón de valencia está en orbitales D, y los elementos de transición interna son estos que es como, se ve como un grupito aparte que está abajo, que los electrones de valencia están en orbitales F. Y el número romano que acompaña cada letra representa los electrones de valencia del elemento. Entonces, por ejemplo, el grupo 5A va a tener 5 electrones de valencia. Al final es como 5 electrones en su nivel más externo. Eso, ¿dudas acá? No, todo claro. Gracias. Seguimos entonces. Bueno, y acá hay como otra gráfica de lo mismo, pero un poco más completa, que habla como de los no metales, metales, pero eso lo vamos a ver después. Al final es que estos de acá son del grupo P, que son representativos. El grupo S también son representativos, el grupo de los D, los de transición, y el grupo F de transición interna. Y ahora también hay que ver la naturaleza de los elementos, que se pueden clasificar según el grupo. La naturaleza va a corresponder como cada grupo va a tener una naturaleza distinta. Y esto se puede hacer ya que los elementos de un mismo grupo poseen características y comportamientos similares, como les había dicho antes. Entonces podemos ver acá en esta tablita que están los del 1A, son los metales alcalinos, los del 2A, los metales alcalino-térreos, los del 3A, si se fijan acá están solo los elementos representativos, porque son como en general los que más se ven, al menos como en química, colegio y para la PTU. Los del grupo B igual tienen nombres, pero no es muy relevante como para lo que nos interesa a nosotros. Entonces después sigue el 3A, y que son los térreos, 4A carbonoides, y así sigue. Esto, no sé si alguien tiene un truco como para aprendérselo o hacer como, uno así como, 1A, metales alcalinos, no sé si habrá un truco, pero si no, hay que como aprendérselo de memoria. Igual es raro que pregunten esto, según yo, pero es bueno saberlo. Lo importante sí saber es que este grupo de acá, el 8A, que es el último de la derecha, son los gases nobles, que al final son los elementos más estables. Ahí los gases nobles pertenecen a la columna 18 y son del grupo 0 o 8A. Y estos son los que poseen la configuración electrónica completa, que es lo que le decía, que por eso son los más estables. No tienen ningún electrón de valencia. Y son elementos altamente estables y poco reactivos, por los que otros elementos aspiran, como entre comillas, aspiran a ser como ellos con el fin de estabilizarse. Y por eso se forman los iones. Como que todos los iones que se forman van a ser para adquirir la configuración electrónica de un gas noble, al final como del gas noble más cercano. Por eso es que hay elementos que pierden electrones o ganan electrones. Lo hacen como para ser más estables y tener la configuración electrónica de un gas noble.
Y acá les dejo una tablita como para recordar que estas son las configuraciones electrónicas de los gases nobles. Yo creo que con sabérsela de los tres primeros uno debería estar bien. Y si es que no se la saben, igual uno lo puede sacar viendo el número atómico en la tabla periódica. Pero esto sirve, no sé si se acuerdan que era como para escribir la configuración electrónica resumida. Para eso es muy útil saberse la configuración electrónica de los gases nobles. Bueno, y acá están indicados los gases nobles, que serían el helio, el neón, argón, criptón, xenón y radón, dice acá en inglés, no sé si se traduce así. Pero esos serían los gases nobles, los que están en la columna a la derecha. Bueno, y también están, además de todas estas clasificaciones que ya hemos visto, están los metales y los no metales. Los elementos metálicos son casi todos sólidos, son buenos conductores de la electricidad y del calor, tienen brillo metálico y son dúctiles, o sea, que con eso se forman alambres, y son maleables, o sea, que se pueden formar láminas. Y los elementos no metálicos carecen de brillo, son malos conductores de la electricidad y calor, y no son dúctiles ni maleables. ¿A quién se le ocurre acá ejemplos de elementos metálicos? ¿Quién me podría decir un elemento metálico? Así capaz ni siquiera sabiendo como por la tabla periódica, sino como por las características. Exacto, el cobre es como uno muy típico de acá, y bueno, también es el que sale acá en la foto. Pero sí, el cobre es un buen ejemplo. La plata también, perfecto. ¿Y los elementos no metálicos, cuál se les ocurre? Además del oxígeno que sale acá. El nitrógeno. El nitrógeno, sí. Perfecto. Y bueno, acá podemos ver los ejemplos que están, además hay como los metaloides que están como en un intermedio entre metal y no metal. Pero, por ejemplo, entre los metales, la mayoría son metales, que esta puede ser el litio, el berilio, magnesio, eh, plata, cobre, fierro, magnesio, etc. Y entre los no metales están estos como los de la esquina derecha arriba, sin el carbono, el nitrógeno, los gases nobles. Y ojo que el hidrógeno es no metal, a pesar de estar a la izquierda, recordar que el hidrógeno es no metal. Eso puede ser como medio confuso porque uno dice como ya, derecha no metal, izquierda metal, el hidrógeno está a la izquierda es metal. No, recordar que el hidrógeno es no metal. Y eso sería todo lo de materia, era como cortito lo de materia hoy día. ¿Tienen alguna duda con cualquier parte de lo que haya dicho? ¿O seguimos a los ejercicios? ¿Todo claro? Ya, bacán. Si es que a alguien le surge cualquier duda, me dice nomás. Acá me dejé un recordatorio de pasar la lista. Le voy a sacar fotos a los participantes nomás, así que no se preocupen, no hay que decir presente ni nada. Ay, ahí justo llegó alguien. Voy a sacar fotito, denme un segundo. Y ahí estaríamos. Ya quedaron automáticamente todos presentes. Ya. Ahora sí, empecemos con los ejercicios. El primer ejercicio nos dice, el elemento Z igual 25 tiene las siguientes características. Enfrentan si es representativo del grupo 5A en el cuarto periodo, representativo del grupo 7A en el tercer periodo, 7 transición, ¿en qué grupo está? ¿Qué harían ustedes acá para resolver esto? ¿Quién tiene una idea de qué sería si es que ven esto, qué es lo primero que uno hace? Es la configuración electrónica.
Sí, se puede ver la configuración electrónica, esa es una opción, pero hay una opción aún más rápida. Bueno, esa opción es ir a ver la tabla periódica, que generalmente, que siempre según yo les ponen una pequeña tabla periódica en la prueba, y ustedes pueden ir y verla, siempre la ponen como al principio, y pueden verla, y es como una versión resumida, y solo les van a preguntar de esos. Entonces, ¿qué habría que hacer? Habría que buscar, nos decían que era un elemento Z25, entonces buscamos cuál es el Z25 y vemos que es el manganeso, que es este de acá. Y vemos acá, y vemos que está en el grupo 7B, vemos que está en este como al medio, entonces ¿es representativo o de transición? De transición. De transición. ¿Y está en qué periodo? En el tercero. En el cuarto, sí. Alguien se saltó una fila. Eso. Sí, sí. Cosas que pasan. Exacto, está en el cuarto periodo. Entonces, volvemos acá a la pregunta. Bueno, ahí lo encerré. Está en el 7B, en el cuarto periodo. Y esa opción está en la alternativa. Bueno, saltamos lo representativo, no es de transición. Era el 7B y está en el cuarto periodo. Aquí alguien se habría confundido y habría marcado la D, que no sé por qué no me aparecen los nombres cuando alguien habla, así que no sé quién fue que se confundió, pero habría sido más inteligente y habría vuelto a ver y se habría dado cuenta que eran 4, así que la habría tenido buena igual. Así que por eso sería la E. ¿Dudas ahí o vamos bien hasta acá? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya, acá. Entonces, celebramos. Yo siempre digo que hay que celebrar después de tener un ejercicio bueno como para darse ánimo. Y como no los veo, yo supongo que están así celebrando ahora. O así deberían estar. Pero como por 2 segundos y después seguir al otro. Es como una buena forma de automotivarse. Ya, entonces el problema 2 dice que la configuración electrónica externa del tipo NS2 NP5 corresponde a los, ojo que este N es como que representa que puede ser un nivel cualquiera. Esto podría ser el 2S2, 2P5 o 3S2, 3P5. Eso significa esa N, es como el nivel. ¿Y a qué? Ya, de partida, ¿esto sería de representativos o de transición? Representativo. Representativos, sí, porque el electrón de valencia, o sea, el último electrón está en el orbital tipo P, entonces sería representativo. Y ahora, bueno, esto era lo que ya les dije que había que saberse. Viendo esto, ¿en qué grupo estaría este elemento? Porque al final esto lo que nos dice es cuántos los electrones de valencia que tiene, ¿verdad? Ya, si sabemos que es representativo, ya sabemos que tiene que ser uno de los grupos A, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué número? En el 5. Casi, casi. Tienes que considerar ambas En el 7. en el 7, exacto. Porque tienen que considerar el P y el S. Porque al final todo esto no es solo el último orbital, sino que es todo el último nivel el que hay que ver para ver el grupo. Todos los electrones de valencia. Entonces Aquí habrían está 7. en el grupo, como en la corrida de arriba hacia abajo. La corrida es que también, porque también sería al ser el grupo 7, o sea, al ver 7 electrones de valencia, va a estar en el grupo 7, porque va en orden. Si es que es un electrón de valencia, va en el grupo 1 y así. Entonces, tener 7 electrones de valencia estaría en el grupo, y bueno, y dijimos que era representativo, entonces sería el grupo 7A. Y suponiendo que esto ya lo estudiamos mucho y como sabemos perfecto cómo se llama, cuál es la naturaleza de los del grupo 7A, contestamos, pero como todavía no lo sabemos muy bien, vemos el torpedo. El 7A sería este de acá y serían los halógenos. Entonces con eso ya podemos marcar la D. ¿Quedó clara esa parte de ahí?
Al final, lo más importante acá de cómo, más que, bueno, por ahora, más que saberse el nombre de los grupos, ¿se queda claro cómo identificar en qué grupo está el elemento? Sí. ¿Sí? Bacán. Acuérdense que cualquier cosa, si es que no tienen claro, me preguntan nomás, no. La típica, el típico dicho, no hay preguntas tontas, es muy cierto. Así que si es que tienen alguna duda, pregunten con toda la confianza del mundo. Bueno, entonces celebramos y seguimos. Esta clase está con temática de los Simpsons. Ya, el 3 nos dice, la configuración electrónica de un átomo neutro, importante eso, átomo neutro, es helio, 2s2, 2p4. Acá si se fijan está la configuración electrónica resumida. Bueno, en relación a dicho átomo, se puede afirmar que 1 pertenece al segundo periodo del sistema periódico, o sea, a la segunda fila. ¿Cierto o falso? O verdadero o falso. Si quieren poner en el chat o si quieren decir. ¿Cierto? Cierto, Verdadero. totalmente verdadero, exacto. Y eso lo podemos saber solo viendo esto. Que que los últimos, como los últimos orbitales, están acompañados de un 2. O sea que ya está en el segundo nivel y eso corresponde al segundo periodo. Bueno, acá había puesto igual una tabla porque pueden hacerlo así, o también pueden ir a ver a la tabla, pueden como identificar qué elemento es. Por ejemplo, acá podemos ver que el helio sabíamos que es 1s2, entonces van a haber 2 electrones, 2s2 son 4, 2p4 son 8 electrones. Entonces, como está en estado neutro, el número atómico va a ser 8 y va a corresponder al oxígeno. Entonces, igual podríamos haber hecho ese pensamiento, haber dicho ya el oxígeno, haber dicho, son 8 electrones, el número atómico va a ser 8, ir a la tabla periódica, buscar el elemento con número atómico 8 y ver en qué periodo está. Eso era otra cosa que se podía hacer. Pero es mucho más rápido hacer este proceso de ver así como el número y decir estilos como, segundo periodo. Pero están las dos formas. Entonces, está el oxígeno y eso sería verdadero. Ya, la segunda nos dice, puede presentar estado de oxidación -2. Entonces, al final ya sabemos que es oxígeno, nos dicen que podría verse como O2-. ¿Eso es verdadero o falso? No estoy segura, pero creo que es falso porque es neutro. Ya, pero si es que fuera, en este momento está neutro, pero ¿podría en algún momento llegar a verse en ese estado de oxidación? Es como común ver oxígeno como O2-. Ya miren, para saber esto hay que recordar que todos los elementos van a como querer asemejarse a la configuración del gas noble más cercano. Entonces, si es que hay un elemento, por ejemplo, que está acá, en el grupo 1A, por ejemplo, el litio, como su gas noble más cercano es el helio, que está acá, ¿verdad? Porque este es el número atómico 3, el helio es 2. El litio, eh, para ser más estable, lo que va a querer va a ser de la configuración electrónica del helio. Y para eso, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ceder un electrón, para así tener 2 electrones, y va a tener configuración electrónica 1s2. Y así va a ser más estable. Entonces ahí el litio nos quedaría como litio +1, porque va a ser cedido un electrón. En cambio, si es que vemos acá, por ejemplo, el cloro, el gas noble más cercano es el argón. Y el argón tiene, bueno, estoy viendo el estado neutro, el argón tiene, ahí se me quedó pegado esto. ¿Me escuchan bien? Sí. Ya, bacán. Que de repente como que se me va, como tenía el chat y el chat como que me quedó como cargando, no, pensé que había pasado algo. Bueno, él está diciendo ya que el argón
tiene 18 protones, y como asumimos que está en estado neutro, va a tener 18 electrones, y el cloro va a querer como parecerse a eso, y el cloro tiene número atómico 17, o sea que en estado neutro va a tener 17 electrones. Entonces, para parecerse al argón, ¿qué va a hacer? Va a captar un electrón para tener un electrón más, y va a quedar como cloro menos 1. Entonces, ya sabiendo eso, ¿qué dirían de la 2? ¿Verdadero o falso? Verdadera. Verdadero. Exacto, verdadero. Porque al final los grupos, los elementos del grupo 6A, que está acá, todos estos, el gas noble más cercano es el que está a su derecha, y siempre va a tener como 2 electrones más, ¿cierto? Entonces estos van a querer captar 2 electrones para tener la configuración electrónica del gas noble, y con eso van a quedar con estado de oxidación -2. Y esto va a ser para todo el grupo. Lo mismo acá, para todo el grupo 1A, para tener la configuración electrónica del gas noble, van a querer, van a querer ceder un electrón, ¿cierto? Y van a quedar con estado de oxidación +1. Entonces, esto igual que el punto 1, esto lo podrían haber hecho sin estar viendo la tabla periódica, habiendo dicho solo como, a ver, ya, tiene 6 electrones 6 electrones de valencia, ¿verdad? 2 más 4, 6. Entonces ya, está en el grupo 6A, y los gases nobles son del grupo 8A, entonces van a tener que captar 2 electrones para tener la configuración electrónica del gas noble. Entonces, haciendo eso, también podían llegar a la conclusión de que era verdadero sin ver la tabla periódica. Entonces, esa sería verdadera. Ya, la 3 nos dice, se ubica en el grupo 4A del sistema periódico. ¿Cierto o falso? ¿O verdadero o falso? Falso. Falsísimo, ¿verdad? De hecho, lo acabamos de ver que, bueno, lo vimos que está acá en el 6A, y también viendo los electrones de valencia, veíamos que eran 6, entonces iba a estar en el 6A. Ahí capaz alguien se podría confundir con los números romanos, pero recordar que si es que el que la B corta es el 5, que si es que el palito está antes, es como porque se le está restando, va a ser 4, y si está después es porque se le está sumando y es 6. Recordar ahí los números romanos. Esa sería falsa. Y la 4 dice, posee 2 electrones desapareados. ¿Se acuerdan que cuando vieron configuración electrónica, que los electrones se ponen de a pares, ¿verdad? Pero van primero poniéndose desapareados, y después cuando ya se completan todos los orbitales, o sea, como todas las orientaciones de orbitales, ahí recién se empiezan a parear, ¿verdad? Se empiezan a poner de a pares. Entonces la 4 sería ¿verdadero o falso? Les recuerdo que ¿Verdadera o no? verdadera, sí. Recuerdo acá que si alguien no sabía, si alguien no sabe por qué es verdadera, que los orbitales P tienen 3 electrones, o sea, tres posibles orientaciones, ¿verdad? No sé si vieron esto el diagrama de las cajitas, supongo que sí. ¿O no? Sí. Sí, ya, bacán. Como al final, entonces, si es que tiene 3 orientaciones posibles, van a ser 3 cajitas. Entonces lo que hacemos es, podemos dibujar las 3 cajitas y ir rellenándolas, ¿verdad? Y eso creo, si no me equivoco, lo había hecho acá. Sí, como dibujar las 3 cajitas y rellenándolas. Esto es solo para como el último orbital, ¿verdad? Vemos el orbital P. Y eran 4 electrones, así que los vamos rellenando, ponemos los 3 primeros, y el cuarto va apareado, y vemos que nos quedan 2 electrones desapareados. Acá esto, si es que lo dibujáramos completo, en verdad, podríamos también dibujar como el orbital 2s, y se vería como algo así. O sea, el 2s2. Este sería al final como el nivel de valencia completo. Entonces con eso podemos ver que efectivamente hay 2 electrones desapareados, y se asume que el resto ya está todo apareado porque se fue completando así. Voy a borrar esto. Así que por eso esa sería verdadera. Y sería la alternativa correcta, sería la D. ¿Dudas acá o vamos bien con todo?
Bien. ¿Todo bien? Bacán, bacán, bacán. Seguimos entonces con la pregunta número 4. Con la configuración electrónica de un elemento en su estado fundamental, o sea, al final estado neutro, se puede determinar su 1. Número de protones, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, porque con la configuración electrónica uno puede saber el número de electrones que tiene el elemento, y con el número de electrones, si es que sabemos que está en estado neutro, o también si supiéramos la carga, podríamos saber el número de protones. Así que eso sería correcto. La ubicación en la tabla periódica, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero también. Y va relacionada con la otra, si es que sabemos el número de protones, podemos saber el número atómico, que es lo mismo, y con eso saber la ubicación en la tabla periódica. Así que eso es completamente verdadero. 3. El número de neutrones, ¿verdadero o falso? Sería falsa, porque sé solamente la cantidad de electrones y protones. Exacto, porque acuérdense que existen los isótopos. Al final ustedes pueden tener un elemento que va a tener la misma cantidad de protones, pero el número de neutrones puede variar. Ustedes pueden tener un hidrógeno que no tenga neutrones, pueden tener un hidrógeno que tenga 2 neutrones, que tenga un neutrón. Hay como muchas variantes de eso y eso no lo pueden saber con la configuración electrónica, porque al final no va a depender del número de electrones. Así que es súper. Efectivamente, el número de neutrones no. ¿Y el peso atómico se puede saber con la configuración electrónica? No. No, tampoco. Y por lo mismo que la 3, porque si no sé el número de neutrones, no puedo saber el peso atómico. Por eso, eso sería falsa. Y la alternativa correcta sería la B. ¿Dudas? No, todo claro. Bacán. Gracias. Entonces celebramos y seguimos con la 5. Ya, tenemos un ion 2-, como X2-, que capta un electrón, logra configuración estable, o sea, capta un electrón y logra configuración estable. Entonces, se puede deducir que el elemento X debe pertenecer al grupo A, al 2A, al 3A, al 5A, al 6A o al 7A. ¿Quién se la juega acá? ¿La D? ¿La D? ¿D de dedo? Sí. La D. Es, si no me equivoco... No, a ver, espera. No, porque acá hay una trampita. Porque te dicen que el ion X2- capta un electrón. ¿Alguien habló y no escuché? Sí, o sea, es la C, ¿no? Sí, es la C. Acá, no sé si quieres explicar tú cómo llegaste a la deducción de que es la C. Es que sale que tiene carga negativa, entonces ya ganó 2 y ganó otro, entonces serían 3. Entonces ahí serían los 8. Y sale Exacto. que llegó a la configuración estable y el estable son los 8 electrones. Perfecto. Perfecta la explicación. Porque al final ya captó 2 electrones, suponiendo que es como un elemento en su estado neutro, solo X. Para hacer 2-, va a haber captado 2 electrones y además captó un electrón extra. Y ahí logró configuración estable. Entonces logra configuración estable cuando es X3-. Y acá vuelvo a traer la tablita y uno podría ponerse a contar así como, ya, para llegar a el estado de gas noble, faltaría 1, 2, 3, ya, el 5A. O se puede ver como 8 - 3, 5. Cualquiera de las dos formas. Entonces por eso sería la C. Efectivamente. Ahí, ojo, de repente uno como que por ver rápido el enunciado, capaz acá si uno como lee rápido, lee como X2-, lee como configuración estable y a qué grupo pertenece y dice, el tiro como ya, 2-,
el 6. Por eso hay que tratar como de leerlo bien, como detenidamente, y como retener así como cada información que nos dan. Acá nos dan el 2 menos, nos dicen que capta un electrón, que logra configuración estable. Eso al final sería como toda la información que necesitamos. Así que efectivamente sería la C. ¿Dudas acá? ¿O todo bien? Sí, todo claro. Todo bien. Gracias. Entonces, celebramos otra respuesta correcta, que llevamos camino al 850, y seguimos. Bueno, la 6 nos dice que si se sabe que un elemento pertenece al grupo de los metales alcalinos térreos, ¿cuál de estas no puede ser su configuración electrónica? ¿Quién se la juega? Acá esto hay una forma de saberlo sin saberse de memoria los nombres de los grupos. Solo ¿Podría sabiendo... ser esa A o no? Exacto. ¿Y cómo llegaste a esa conclusión? Por los periodos. O sea, lo descarté primero por los periodos y igual también por el S2, P5. Dice que está en el segundo periodo, entonces los metales están como más abajo, como del tercer periodo hacia abajo. O estoy mal. El tercer periodo. Pero acá no te caché eso, porque al final acá están todos. ¿Estás viendo el electrón, el último? ¿O estás hablando de grupos? O sea, igual lo descarté por los periodos. No es que está la A en el segundo periodo y supone que los metales están desde el tercer periodo hacia abajo. O sea, no Ah, sé si. era una buena forma de pensarlo, pero también hay metales. Ah, sí, pero no como los metales, porque están los metales, que son esos que se dividía así como por los que estaban a la izquierda, y los no metales que estaban a la derecha arriba. Pero también están los metales alcalinos tierros, que eso ya es una definición, una de las naturalezas de grupo, así como los halógenos, eh, los, los gases nobles, y creo que no me sé más nombres. Pero los metales alcalinos tierros son como todo un grupo. Pero sí es buena idea, como al final los metales alcalinos tierros son metales. Pero capaz, más que verlo como por periodos, el tema de los metales, es mejor verlo por grupos, porque al final los que están a la izquierda, exceptuando el hidrógeno, son metales. Entonces, la forma que había pensado yo acá de como verlo como más rápido, podría ser que todos los elementos de un mismo grupo van a tener el electrón, el último electrón, lo van a tener en el mismo orbital. Entonces, si se fijan acá, todas las alternativas menos la A terminan en S2, ¿cierto? Da lo mismo el periodo, pero todas terminan en S2. Entonces, por eso sería la A al final. Como que es la única que no está en el mismo grupo que todas las otras. Porque si les preguntan cuál de estas no puede ser su configuración electrónica, significa que van a haber 4 alternativas que sí van a tener configuración electrónica de metal alcalino tierra. ¿Se entiende? Sí, todo claro. ¿Sí? Bueno, eso, o también podrían saberse esto de acá, y saber que los metales alcalinos tierreos son los que pertenecen al grupo 2A. Entonces, como pertenecen al grupo 2A, tienen que terminar en el orbital S2. Entonces se pueden llegar a que es la A. Y acá está la tablita, que era el S2. Todos estos son los metales alcalinos tierras. Y sería la A. Entonces, celebramos y vamos a la 7. Ya queda menos. Ya. ¿Cuál de estas no es correcta? Y ahí ustedes me van diciendo si es verdadero o falso. La A dice, un metal alcalino térreo, que son los que acabamos de ver,
tendrá configuración electrónica terminada en NS2. Acuérdense que este N es para representar un número cualquiera. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadera? Verdadero. Por lo mismo que vimos recién. Al final, como todos los metales alcalinos térreos son los del grupo 2A, y eso significa que su configuración electrónica termina en el orbital S y el orbital S completo, el orbital S2. Entonces, bueno, acá lo puse igual, los alcalinos térreos son estos de acá. Y si este es S1, acuérdense que uno lo ve así, como estos son los S1, S2, nos pegamos un salto acá, P1, P2, P3, P4, P5, P6. Vemos acá, estos son los D, D1, D2, D3, D4 y así. Y los F eran los que iban abajito. Entonces eso sería... no había visto, medio spoiler. Bueno, eso sería cierto. Ya, suponiendo que no vieron ese spoiler. La D dice que un halógeno requiere ganar un electrón, acá debería ser electrón, no electrono, para estabilizarse. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. Muy bien. Y eso, ya, a ver acá, para hacerlo más difícil porque habían visto la respuesta. Si es que fuera, o igual, un alcalino térreo, ¿cuántos electrones tiene que ganar o perder un alcalino térreo, un metal alcalino térreo, para estabilizarse? Perder 2. Sí, tiene que perder 2. Y va a quedar como con estado de oxidación 2 más, porque va a haber perdido 2 electrones. Súper. Ya, entonces ahora sí, ese es cierto. La C nos dice que un elemento puede pertenecer a 2 grupos. ¿Verdadero o falso? Falsa, ¿no? Falsísimo, exacto. Porque al final cada elemento puede pertenecer solamente a un grupo y a un periodo. Porque no puede estar, si no estaría como que tendría que haber un cuadradito entre medio, así como, no sé, como tendría que haber un elemento así para pertenecer a un grupo. Y eso como que no se puede. Cada elemento pertenece solo a un grupo y a un periodo. Entonces esa sería completamente falsa. Así que esa sería la alternativa correcta, porque nos preguntan qué afirmación no es correcta, así que sería la C. Igual revisemos las otras. La D nos dice que un elemento de transición interna tendrá sus últimos electrones en los orbitales F. ¿Verdadero o falso? Para la memoria de lo que vimos. Verdadero. Verdadero, exacto. Los de transición interna en orbitales F, los de transición en orbitales D, y los representativos en S o P. Así que eso, bueno, acá igual les puse un torpeo, sería cierto. Y la E nos dice que un carbonoide tendrá configuración electrónica terminada en NP2. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. Bueno. Sí, bueno, igual se podía deducir porque uno asume que solo hay una falsa, pero sí, vemos acá que los carbonoides son los del grupo 4A, que es este de acá, y para este grupo de acá, de estos de acá a la derecha, terminados en A, son los orbitales P, y este es el P1, este sería el P2, efectivamente, así que eso sería correcto. ¿Dudas con alguna de estas partes? No, todo claro. Bacán. Entonces podemos celebrar y continuar. Ya. Pregunta número 8. Que un elemento, espérenme, que como que se ve que está pegado, pero si es que está igual que antes no debería estar pegado. Ahí volvió. Ya. Que un elemento pertenezca a un grupo específico. Depende de. Ya, al final como
¿qué hace que un elemento pertenezca a un grupo determinado? Entonces la 1 nos dice el número atómico. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero. Correcto, porque al final, teniendo el número atómico, puedes saber a qué grupo pertenece el elemento. La 2 nos dice la carga. También verdadera. Miren, esta es como confuso porque uno tendría a pensar que es verdadero y generalmente uno puede saberlo, pero hay veces en que los elementos como que tienen una carga distinta a la que los hace estar estables. Entonces, como que generalmente se puede saber, pero uno no puede derechamente asumir que porque tiene una carga determinada, como que el elemento va a pertenecer a un grupo. Así que será como media tramposa, sería falso. Pero generalmente si es que les dicen que está estable, o si es que es la única información que les dan y les piden el grupo, sí pueden usar eso para saber el grupo. Pero hay casos en que no funciona. Y la 3 nos dice el número másico. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Por lo mismo que les había dicho antes de que como que no podía saber el número de neutrones que tiene algo como con el mismo número atómico puede tener distintos números máximos, ¿verdad? Entonces, porque puede tener distintos números de neutrones. Entonces esa sería falsa. Así que sería la A. ¿Dudas acá? No estamos bien. ¿Todo bien? Gracias. Se aprecia mucho las personas que contestan y que participan. Ya, entonces celebramos y seguimos. Ya, 9. Seguimos con este del 1, 2 y 3, que de repente son las más odiosas, pero bueno. Nos dicen, la 1... espera, vayamos a la pregunta primero. Nos preguntan, ¿cuáles de estas son características de los elementos metálicos? Entonces la 1 nos dice, son buenos conductores de calor. A ver, de partida, retrocediendo, ¿qué elemento podían considerar que era metálico? Un ejemplo. Habían dado ejemplos antes, pero como para recordar. ¿Elementos metálicos o no? Perdón, no te entendí. ¿Qué cosa? Ya, elementos, tipo de elementos metálicos. ¿Eso o no? El elemento, como que la primera te entendí como, como metálico, pero lo O sea, primero... no, es que está preguntando por tipos de elementos metálicos, ¿eso o no? Es que no, como algún elemento metálico cualquiera. o sea, como aluminio, cosas así. Sí, sí, aluminio es un Ah, buen ejemplo. Ya, entonces pensemos en el aluminio, que igual esto uno lo puede pensar así como capaz de no aprenderse botón de memoria, así como, ya, los elementos metálicos tienen estas propiedades y los no metálicos tienen estas otras. Sino que capaz pensar en algo que conocemos. Entonces ya, buen ejemplo, el aluminio. ¿Es buen conductor de calor el aluminio? Al final pueden pensar, por ejemplo, si es que se compran un pancito que viene envuelto en aluminio, el pancito viene calentito y lo toman. ¿Está caliente el aluminio? Sí. 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 Entonces eso como que deja claro que son buenos conductores de calor porque el calor pasa a través de ellos y llega desde el pancito hasta sus manos. Después la 2 dice, no son dúctiles. Dúctil es como que se pueda así Dúctil, como cambiar de forma, ¿o no? sí, si no me equivoco, sí. A ver, espérame. Voy a sapear para atrás porque... Espérame. Porque, ¿qué dice? Porque les estaba compartiendo solo como el PowerPoint en grande. Esperen, ya, vuelvo al tiro. Ahí sí. Voy a sapear atrás porque estoy casi segura que sí. De hecho, cuando lo estaba leyendo me di cuenta de que no me acordaba. Ahí está. Dúctiles, forman alambre, sí. Como los dúctiles es lo de la forma.
Lo voy a cambiar para que no vean las otras características. Es que, o sea, creo que no alcanza a ver, pero iba a decir que, por ejemplo, el papel aluminio, yo cacho que es súper dúctil, pero el aluminio en sí, no sé. Pero al final el papel aluminio está hecho de aluminio, así que estás bien, sí. Efectivamente los metales sí son dúctiles, son como moldeables al final. Puedes formar alambres con los metales. Entonces, esta sería falsa porque dice que no son dúctiles. Y la 3 nos dice que en su mayoría son sólidos. ¿Verdadero o falso? Acá pensemos capaz en más ejemplos. Está el aluminio, está el cobre, la plata. ¿Verdadero? Verdadero. Exacto. Entonces esta sería verdadero. Porque al final los no metales podemos pensar en el carbono, en el nitrógeno, en el oxígeno, y eso en general son gases. Están en estado gas. Pero los metales en general, ojo que dicen su mayoría, no todos, en su mayoría son metálicos. Igual pueden haber algunos líquidos o gaseosos, si no me equivoco. Pero la mayoría sólidos. El mercurio no es un metal líquido, ¿cierto? Eso es buen ejemplo. Buen ejemplo. Si el mercurio, si no me equivoco, es metal. Igual después voy a revisar, pero sí, según yo es metal. Buen ejemplo. Por eso, ojo acá, si es que les dijera como todos son sólidos, eso sería falso. Hay que tener ojo igual como con esas palabras clave, que a veces son para puro, como, como para puro Engañarnos. engañarlos, exacto. Había pensado en otra palabra, pero estaba buscando una palabra más bonita. Sí, como para puro engañar y hacer que caigan en la trampa. Ya, entonces pues esa sería la A. Traten de siempre hacer eso, como a veces capaz como no pensar todo tan de memoria, sino que ir relacionándolo, porque hay muchas cosas, bueno, hay muchas cosas que no se ven, como el átomo, uno nunca ha visto un átomo, pero estas cosas como los metales y los no metales, uno como que lo conoce un poco más, o capaz, bueno, capaz yo no he visto nitrógeno, pero yo sé que el aire está compuesto por oxígeno, por nitrógeno. Yo sé que el aluminio se ocupa como para envolver comida, sé que el cobre, con eso hacen los alambres, entonces hay que ir como tratar de ir relacionando un poco. Y así se les va a hacer más fácil. Así que bueno, sería la A. Y celebramos y vamos, si no me equivoco, esta es la última. Así que creo que vamos a terminar un poquito más temprano. La 10 nos dice que si un elemento cargado positivamente con carga 2 más alcanza una configuración electrónica estable. ¿Ven acá, por ejemplo, les dicen que como que les dicen la carga y además les confirman que está con configuración electrónica estable. Entonces se puede concluir que dicho elemento con carga neutra, o sea, si es que tuviera como en su estado elemental, pertenece a ¿qué grupo? Si es que es cargado positivamente alcanza configuración electrónica estable. Acá este lo podrían saber porque igual nos ha salido harto, entonces capaz como que no se lo sepan de memoria, capaz este ya se lo podrían saber. Acabo de ver que no tenía abierto el chat. No son anfígenos. Que sea más 2, es que está ¿en qué grupo? ¿O en el 2A? Así. Sí, en el 2A. En el 2A, Entonces, como dicen, mis compañeros están diciendo en el chat que la C. efectivamente. Acá yo no había visto que había visto que la Antonia había puesto la C, pero no, como se me había cerrado el chat, no sabía si te referías a esta o a la anterior. Ahora acabo de ver la hora. Y sí, muy bien, Antonia. Y la persona que respondió que no pude ver su nombre, que si quieres me dices. ¿Quién ¿Yo que respondió? estaba hablando? Sí. Ah, Florencia. Hola. Ah, ya. Mm. Gracias, Florencia. Y gracias, Antonia. Sí, efectivamente sería la C. Y acá, bueno, pongo el torpedo de siempre con los grupos. Y sabemos que si es que está cargado positivamente y alcanza la configuración electrónica estable, es porque tiene que ceder 2 electrones, o sea, tener 2 electrones menos, para tener la configuración de gas noble, que sería el grupo acá. Así que con eso podemos llegar a la conclusión de que está en el grupo 2A y que sería alcalina tierra. Así que es verdadera.
Con eso celebramos. Y bueno, acá hay un ejercicio que queda para ustedes si es que lo quieren hacer como para practicar un poco. Es completamente voluntario, pero queda ahí disponible para ustedes y me pueden si tienen dudas me pueden preguntar a mí o a la otra profe Cata sobre esto. Y eso sería todo de hoy. Si es que tienen alguna duda de esto o de materia anterior, pueden aprovechar que queda tiempo. Y si no, son completamente libres. Espera, me deja de revisar. Denme un segundo para revisar si llegó alguien más. Desde que tomé Eso me Yo, quería profe, preguntar. entré tarde. Sí, yo también entré tarde. Javier y Josefa, ¿verdad? Sí. Ya. Sí. Javier, ¿te alcanzaste a estar? Pero Josefa, tú no habías estado, así que qué bueno que me dijiste. Voy a anotar acá, o sea, voy a sacar fotos. Ya. Ahora sí. Problema resuelto. Eso, ¿tienen alguna duda de cualquier cosa? Yo tengo una duda, si este Power, que creo que es un Power, Sí. está en la página. En la página se la voy a mandar a la profe para que se la suba. Y la grabación Dale. igual debería quedar subida. Vale, que Todo está esto bueno. voy a dejar de grabar para que no quede tan largo. Y